Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir, pero también seguimos publicando a escritores. ¿Cómo están? Como siempre me da mucho gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Nuestras redes sociales. Por supuesto, como siempre, les hacemos una atenta invitación para que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Recuerde también que nos puede escuchar en Spotify, nos puede ver y escuchar a través de nuestros canales de YouTube. Y por supuesto, le hago los dos recordatorios de cada semana. El primero, que nos escuche a través de Radio Anáhuac, y el otro, que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Así es que ya lo sabe, síganos, por favor. Camaradas Raulinsky y Cecilovna, tenemos una misión en Leningrados. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿a ti que te gusta pasear? ¿A dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir a este lugar del Imperio Ruso por el que tanto luchó Pedro el Grande, porque lo que él quería era tener una vista al Báltico y lo logró. Lo logró con sus hazañas militares y nos vamos a ir directamente a San Petersburgo, que se llamó también Petrogrado, que se llamó también Leningrado y que hoy recupera otra vez el nombre y se llama San Petersburgo. Nos vamos hasta Rusia, a ese espacio por el que tanto peleó Pedro y que después llevó la corte a San Petersburgo y por lo tanto se convirtió en un centro cultural muy importante y un centro literario que produjo unas plumas, unas mejores que otras, por supuesto, ¿verdad, mi querido Raúl? Pero magníficas plumas. Es que hablar de Rusia siempre es importante en cualquiera de sus ángulos dentro de la historia, ¿no? A nosotros que nos gusta mucho la historia, Rusia es un país protagonista. De una u otra manera, unos lo ven como el villano, otros lo ven como el aliado, que en su momento también lo ha sido, pero siempre cargado de una historia brillante. Y cuando tenemos, yo lo veo así, un país histórico, hablamos también que tenemos un país lleno de cultura. Y cuando hablamos de un país lleno de cultura, entonces, por ende, tendremos que hablar de un país plenamente literario, ¿no? Y en este caso, ya lo decía Ceci, hay muchas plumas, hoy iremos hablando y desglosando cada una de ellas. Pero por el otro lado de la moneda también me parece relevante mencionar que cuando hablamos de Rusia, cuando hablamos de la ex Unión Soviética, generalmente pensamos en Moscú como la capital. Y hay que decir que ahorita Ceci ya mencionaba San Petersburgo y hablaremos de su historia, hablaremos de su toponimia, etcétera, etcétera. Fue San Petersburgo precisamente el centro cultural. Es algo parecido a cuando hablamos de Alemania, que pues la capital es Berlín. Múnich es en realidad el centro cultural más relevante de Alemania. Lo mismo nos va a pasar aquí, ya sea en la ex Unión Soviética, ya sea en la Rusia más moderna, pero San Petersburgo es un lugar para hablar sobre todo de letras y para hablar también de muchos autores. Bien, voy a agitar un poquito las aguas, porque Ceci dice que a Pedro el Grande le interesaba tener una vista al Báltico. A ver, no pensemos en que la expresión quiere decir que tengamos una bonita vista. Necesitaba Rusia una salida al mar. Rusia tiene la problemática de pertenecer geográficamente a Asia y para poder tener preponderancia en Europa, Pedro el Grande logra en el siglo XVIII, empezando el siglo XVIII, 1704, con la fundación de San Petersburgo, necesitaban una ciudad más cercana a una salida al mar. Dentro de Rusia hay muchísimos ríos, hay muchísimos lagos, pero no tienen esta salida, no podían ser un lugar importante. Y para agitar un poquito las aguas, hay dos conflictos que Rusia históricamente ha tenido. Por un lado, con los países del norte a los que tiene amenazados ahorita. Estoy pensando específicamente en Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania,
que es a los que les van a terminar arrebatando este territorio para poder fundar San Petersburgo. En ese sentido, por eso es que se pinta como villano y al mismo tiempo como héroe a Pedro el Grande. Moscú es una gran capital, pero está más al interior, no tiene salida ni siquiera al mar. Y el otro lugar de conflicto, que no solo tiene que ver con los minerales, sino también con la salida al Mediterráneo, es Crimea. Ahí se da la batalla de Sebastopol y todo este territorio pertenece actualmente a Ucrania. Por eso el conflicto de Ucrania y Rusia por este territorio. Es curioso, Rusia reclama que le pertenecía y en efecto le perteneció, pero claro, a San Petersburgo preferimos no voltearlo a ver. Es bien importante estas ciudades que además se dan en el norte y en el sur de Rusia, pero porque Rusia siempre ha querido formar parte de esta Unión Europea que pues ahorita está en un conflicto bastante severo. Y claro, lo que dices, Juan Carlos, es algo bien, muy, muy importante, porque además, en el momento en el que Pedro el Grande cambia la capital del imperio de Moscú hacia San Petersburgo, los rusos no se lo perdonan tanto. No se lo perdonan tanto y claro, toda la belleza que se va a acumular en San Petersburgo se ve, a ver, si nosotros vemos la geografía de Rusia, es un país enorme, es un país inmenso y como bien dijiste, la mayor parte de su territorio está en Asia. Sin embargo, tiene un pequeño pedacito que pertenece a Europa y es un pedacito al que los rusos siempre estuvieron como anhelando, siempre vieron a Francia como el aspiracional, siempre quisieron tener esta cultura francesa. Claro, los rusos no fueron los únicos, hasta los mexicanos quisimos afrancesarnos. Lo que sucede entonces con la corte es que al irse hacia allá, digamos que Moscú tiene un clima mucho, mucho más extremo que San Petersburgo. Y entonces ellos construyen el Palacio de Invierno y en el Palacio de Invierno, el Hermitage, ahorita, bueno, hay uno de los museos más maravillosos que podamos encontrar en todo el mundo, con una colección verdaderamente interesante de obras de arte, de pintura, de escultura, de objetos artesanales maravillosos. Pero no solamente a Pedro el Grande le pareció interesante eso, sino que quiso hacer lo que el rey Sol, y entonces él se construyó a las afueras de San Petersburgo algo que se llama Peterhof, que Peterhof es el castillo que trató de imitar a Versalles. Lo logró, digamos, digo, Versalles siempre será único, pero Peterhof es una belleza también. Los rusos no se crean que estaban tan contentos con estos cambios que estaba haciendo el zar. Y también hay que decir, es que Rusia ha sido un país que, y ahorita decía Juan Carlos, muy bien explicado, esta relación estrecha, obviamente por cercanía, desde luego con la parte asiática. Pero Ceci ya nos explicaba también esta inquietud por asemejarse a los países más europeos. Y Rusia es muy distinto. Si vemos su abecedario, su idioma, mucha gente luego me comenta que cuando quiere viajar, quiere ir a Rusia, pero les da miedo porque no van a entender ni siquiera los letreros de las calles, ¿no? Porque muy poca gente habla inglés también, eso es cierto. Entonces, es un país complejo, con una filosofía política también histórica. Si nos vamos yendo al comunismo, que ya no existe como tal, aunque mucha gente quiere decirlo, pero el comunismo que tuvo tan arraigado por tanto tiempo y los personajes que han existido, ¿no? Si hablamos de San Petersburgo concretamente, pues desde la muerte de Lenin en 1924 fue Leningrado, hasta la caída del muro de Berlín es precisamente cuando se le cambia el nombre de nuevo a San Petersburgo y cae la Unión Soviética y se vuelve Rusia. Es decir, es un país complejo también en su clima, como ya mencionaba, los famosos exiliados en Siberia. Bueno, hay tanto que hablar de este maravilloso lugar, pero se nos empieza a acabar el tiempo, mi estimado Juan Carlos. Bien, quizá nada más hacer dos menciones. Samuel Huntington, que escribió Choque de Civilizaciones, menciona que Rusia es un país desgarrado porque la mayoría de su población pertenece a los asiáticos y su política se mete hacia Occidente, por eso es que está desgarrado, está como dividido en dos. Finalmente son minorías las que coquetean más con Occidente, la mayor parte de la población es asiática. Y finalmente hacer mención de algunos autores que, bueno, nacieron en San Petersburgo, Vladimir Arseniev, y murieron en San Petersburgo, Pushkin,
Koncharov, Leskov y, por supuesto, Fedor Dostoyevsky. Vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. Hoy les quiero hablar del mito petersburguense. Fíjense que el mito se comenzó a fundar prácticamente cuando se estaba construyendo la ciudad. Y es que había que agregarse a toda esta parafernalia, pues muertes dinásticas, sacrificios populares, leyendas folclóricas. Todo contribuía a crear una reputación fantasmagórica de la ciudad. Es increíble cómo una ciudad tan bella es al mismo tiempo está tejido y es urdimbre para tanta leyenda y tanto mito. Fíjense que entre las bajas filas de la realeza se puede recordar la muerte de tortura en 1718 del hijo de Pedro I, el zarevich Alexei. El asesinato fue en 1764 y es que el heredero al trono, Iván Antonovich, Iván VI, y en 1762 el de Pedro III, en un golpe de estado que elevó al trono a la gran Catalina II, Catalina la Grande. La muerte encarcelada, pretendiente de la princesa Tarankova, el asesinato en 1801 de Pablo I, con la venta de su hijo, el futuro Alejandro I, y las muertes a manos revolucionarias de Alejandro II en 1881, las de Nicolás II y de su heredero Alexei en 1918, y aunque estos últimos, que fueron digamos, donde se cierra la dinastía rusa, no se dieron precisamente en San Petersburgo, sino fuera de San Petersburgo, muy cerquita de los Montes Urales. Bueno, en el siglo XVIII esta gran ciudad fue visitada por el conde de Saint-Germain, por Casanova y por Cagliostro, incluso por Denis Diderot, y dejaron su secuela de leyendas. Por una parte, el clima y los cataclismos periódicos propiciaban la generación espontánea de este folclore urbano que se convertía en un humor involuntario y en tragedias producidas también por la propia naturaleza. ¿Qué había? Pues había inundaciones que deslavaban los cementerios, imagínense nada más, haciendo flotar ataúdes que generaban leyendas acerca de los maridos muertos que regresaban por el agua a la puerta de las casas para irle a reclamar a las viudas alegres. También la ciudad estaba llena de espectros. La emperatriz Ana Ivanova había visto su propio fantasma anunciándole su propia muerte. Imagínense qué miedo. El difunto emperador Pablo I se asomaba por la ventana de la habitación donde había sido asesinado. A ver, les gustaría que los estuvieran espiando por ahí. Y este estaba situado en el castillo de San Miguel. Después se convertiría en la Escuela de Ingenieros Militares, donde estudió Dostoyevsky. Fue Pushkin quien inauguró en la gran literatura la imagen de una ciudad llena de belleza trágica y penetrada y permeada también un poco por la locura, por la demencia. Y esos fueron los pasos significativos que darían pie también al propio Gogol y al propio Dostoyevsky. El tema de la ambivalencia de San Petersburgo se desarrolla en las narraciones peterburgueses de Gogol, y esta literatura empieza a prestar atención a las desigualdades sociales. El levantamiento antimonárquico frustrado por los decembristas en 1825 abrió una época reaccionaria de represión y de inactividad política. Gogol desarrolla el tema de indefensión del hombre pequeño ante la inmensidad de la máquina estatal y la rigidez y la indiferencia de la estructura social. Nos suena, ¿verdad? Sigue siendo universal el tema que se está tratando. Entonces, Petersburgo es la ciudad en la que vive un mínimo funcionario cuya única aspiración en la vida es confeccionarse un nuevo copete para pasear por el severo invierno petersburguense. Después de la frustrante pérdida del objeto de su anhelo, por fin cumplido, en una inmensidad fantasmagórica en la que el individuo se extravía hasta fundirse con la misma ciudad, él mismo
se convierte en un fantasma. El fantasma del pobre funcionario que recorre las calles nocturnas en busca de a lo mejor algún tipo de diversión, a lo mejor algo erótica, a lo mejor del amor romántico. Bueno, todos estos son los objetos que se persiguen con gran ilusión en las calles de San Petersburgo. Uno describe que su ideal es de hecho una persona de la vida alegre y el cruel desengaño que lo conduce a la muerte. Otro persigue su belleza, que resulta casada hasta el barrio poblado de artesanos alemanes, que termina golpeado por un cerrajero, Schiller, y el zapato de Hoffman. Un fin sarcástico de la aventura romántica de Don Juan a lo ruso, que se consuela comiéndose un par de empanadas en un café en la Avenida Nevsky. Conversaciones. Hemos llegado ya a nuestras conversaciones y si me lo permiten mis camaradas, me gustaría comenzar porque es posible, se vuelve más o menos popular hacer algunas rutas cuando uno visita las diferentes ciudades y podríamos tejer una ruta no precisamente fácil de seguir, sí habría que subir y bajar un poco algunas avenidas que no son pocas ahí en San Petersburgo, pero podríamos hablar de 10 lugares emblemáticos del mapa literario de San Petersburgo. Y me gustaría comenzar primero con el Museo Apartamento de Pushkin. Es en este lugar, en el número 12, donde vivió Pushkin y donde recibió la invitación al duelo que terminaría acabando con su vida. Él se enemista con un militar francés y termina perdiendo la vida a consecuencias de las heridas. Por ahí hay mucho de lo que se cuenta, pero Pushkin, hay que recordar, es el padre de la literatura moderna en Rusia. Si caminamos un poquito, podemos llegar al Museo Estatal de Literatura del siglo XX, que es muy importante porque este museo se encuentra justo del otro lado de la avenida y destacan exposiciones de escritores importantes como Soshenko, que escribió relatos breves satíricos en la década de 1920-1930. Está la Casa Murusi, que le sirvió a muchos personajes como refugio. Estoy pensando en Alexander Blok, Dmitry Mereshomsky, Zenaida Gipus, Máximo Gorki y Joseph Brodinsky, quienes frecuentaban este lugar como refugio de poetas y literarios. Y ya para ceder la palabra, tenemos que hablar, y ya hemos hablado, del Cabaret del Perro Callejero, que es un lugar muy importante que se funda en 1911 y es este primer lugar literario de vanguardia donde muchísimos escritores también van a coincidir para poder compartir su arte y ser ese refugio o ese escape. Es que fíjate, Juan Carlos, esto que tú dices, como irnos metiendo por los barrios de San Petersburgo. San Petersburgo es una de las ciudades que tiene más museos de sitio y efectivamente te puedes encontrar la casa de Pushkin, te puedes encontrar también la casa de Dostoyevsky, como no, que estábamos platicando hace ratito fuera de micrófonos, que tiene pues hay un detalle que pone los pelos de punta porque en el momento en el que Dostoyevsky muere, se para el reloj que él tenía en el escritorio y así tal cual. Entonces, eso, según la esposa de Dostoyevsky, da como testimonio de en qué momento el corazón del autor dejó de latir. Pero también, o sea, tenemos muchos, también está, por ejemplo, la casa de este personaje que fue consejero de los zares, que fue este monje loco que estuvo por todos lados y que finalmente también abonó pues a esta ruptura de los zares con la gente. Y es que este hombre que fue verdaderamente, bueno, tenía fama de todo, tenía fama de ser un hombre milagroso, tenía fama de ser una persona con una potencia sexual impresionante, pero y luego también le rascas un poquito y te das cuenta de que, bueno, el zar quería regresar a Moscú y
no le da, o sea, como que este hombre le dice, no, 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 quédate aquí. ¿Por qué quería quedarse ahí? Porque la vida en San Petersburgo era mucho más moderna que en Moscú, tenía mucho más como vida nocturna, tenía mucho más diversión, tenía mucho más sabor. Y entonces, por supuesto que San Petersburgo se convierte también en muchos sentidos en el lugar de crítica que se ve muy reflejado en la obra de Dostoyevsky, pero más en la obra de Tolstoy. Cuando nosotros leemos Ana Karenina, nos vamos a dar cuenta cómo las ideas marxistas ya están generando una ruptura del tejido social muy fuerte que devendrá pues, en la revolución bolchevique. Ese periodo final de los zares es muy interesante, el personaje de que Ceci menciona de Rasputín. He tenido la oportunidad de leer bastante sobre él, he tenido la oportunidad de ver películas y documentales. Y sí, efectivamente hay tanto oscurantismo, tantos mitos también, ¿no? Desde luego atrás de este personaje, de los que temas que ya lo hicieron muy famoso, como los que mencionaba Ceci, otros temas que lo hicieron famoso y que no los puedo mencionar aquí al aire, pero sí, Rasputín es un personaje interesante en ese sentido. Pero yo sí quisiera, por ejemplo, darle crédito a Juan Carlos. Yo no, la verdad, no era una persona muy lectora de la literatura rusa, había leído una que otra cosa, ¿no? En el doctorado ya también he tenido la oportunidad de leer y puedo decir abiertamente qué me gusta y qué no me gusta. Sin embargo, a Juan Carlos le agradezco presentarme a un autor, uno de los más famosos desde luego, Gogol, Nikolai Gogol. Me empezó a hacer algunas recomendaciones y a partir de eso dije, esos temas me pueden interesar. Y entonces metiéndonos ya de lleno algunas de las obras, al rato mencionaré otra de Gogol que también Juan Carlos me compartió, pero voy a mencionar la primera, que me parece muy interesante porque a mí me fascinó la historia, es muy mi estilo, que es el Bi, que también la pueden encontrar como Bigi, ¿no? Dependiendo de la pronunciación. Es una historia muy interesante que primero se publicó en un compilado de cuentos de Gogol, pero me parece fascinante porque es oscura, es sumamente oscura. Está situado en Kiev, todo esto. Tenemos a 3 monjes que están en la academia y uno particularmente se relaciona con una bruja, ¿no? No voy a spoilear más la historia, pero al final de todo, cuando sucede ahí una situación muy peculiar con esta bruja que cambia de vieja a joven, hay una muerte involucrada, va a pasar 3 noches dentro de una capilla, dentro de una pequeña iglesia, y van a suceder historias increíblemente surrealistas, paranormales, un ser demoníaco que es precisamente el bien, y cómo Gogol se mete de lleno en la construcción de un personaje, porque uno diría, es una historia de terror. No, no es una simple historia de terror. Diría que es una historia de terror al estilo ruso, número 1, y 2, que hay una construcción de personajes sumamente interesantes, diálogos, monólogos, incluso personales, ¿no? Muy intrínsecos, son lo que hace esta historia. Yo creo que de esos cuentos que no van a pasar de moda jamás, que si uno los lee en la actualidad, diría, alguien los escribió ahorita, un maestro del terror los acaba de escribir y sigue siendo muy relevante. Y eso le doy mucho crédito a Juan Carlos porque ha hecho que me guste este autor Gogol. Gogol además fue un gran viajero. Entre los libros que le recomendé a Raúl está el viaje que él realiza a Roma, donde hace una descripción del lugar. Y voy a aprovechar que ya habló Raúl sobre Gogol, porque en estos viajes que realiza escribe en 1835 un pequeño cuento que se llama La Avenida Nevsky. Y la Avenida Nevsky es esta avenida que cruza todo San Petersburgo. Nada más para endulzarles el oído y animarlos a leer a Gogol, voy a leer el primer párrafo. No hay nada mejor, por lo menos en Petersburgo, que la Avenida Nevsky. Para la ciudad lo es todo. Así comienza Gogol esta descripción de la Avenida Nevsky, que es en realidad un pequeño cuento que no sé si forma parte de los cuentos petersburgueses de Gogol, probablemente lo sea así. Voy a continuar un poquito con el recorrido de estos 10 lugares. Está el Palacio Sheremetyev. Aquí vivió a orillas del río Fotanka la poeta, dulcecito para Ceci, Ana Akhmatova, durante 3 décadas, en el número 35. Y hoy es el Museo Literario de Ana Akhmatova.
Si bajamos un poquito ya más lejos, está la calle Rubinstein, donde la poeta Olga Bergholz vivió y logró resistir el sitio de Leningrado en el número 7 de la calle Rubinstein. Es otro de los recorridos literarios que podemos hacer. También está, como ya mencionaba Ceci, el Museo Memorial Dostoyevsky, y también podemos encontrar el Museo Nabokov. Este museo, que está en el número 47 de Morskaya, es un gran ejemplo de arquitectura modernista en el centro histórico de San Petersburgo y es el único museo dedicado a Vladimir Nabokov a nivel mundial, exclusivamente a él, y fue su casa de infancia en San Petersburgo. Y es que fíjate, Juan Carlos, ahora sí que me regalaste, digamos, un buen pase, porque, bueno, ustedes saben que uno de mis autores favoritos es Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov es un hombre que nació en el privilegio y que pudo salir de Rusia antes de la persecución y se fue a vivir a Estados Unidos, que es en donde él en realidad produce toda la producción literaria de alto alcance de Nabokov no se produce en Rusia, se produce fuera de Rusia. Por eso los rusos tienen una sensación muy agridulce, porque él es de los que se va, él no es de los que se queda. Por otro lado está Ana Akhmatova, que ella sí es de las que se queda y es de las que queda como, da testimonio de las persecuciones y ella es una poeta maravillosa con todo este estilo muy, muy ruso. Ella se considera como una memoria poética de todo lo que sucedió primero en la época modernista de San Petersburgo, porque pensemos que ella estaba escribiendo al mismo tiempo que estaba sucediendo todo el Art Nouveau de París. Ya dije que San Petersburgo aspiró mucho a parecerse a París y en ese sentido, ese era, digamos, la corriente literaria en la que le tocó escribir a Ana Akhmatova. Y bueno, ella tuvo una vida de privilegio al principio y luego una vida muy, muy trágica porque fue perseguida y muchos la consideran como la continuadora de la obra de Pushkin. En fin, fue musa, porque las rusas, ustedes saben, son mujeres hermosísimas. Entonces, por un lado está Vladimir Nabokov, que huye y que toda su producción literaria se escribe fuera de Rusia, y tenemos ejemplos como el de Akhmatova, que ella sí se queda y son como posiciones muy, muy encontradas de una misma posición frente a una revolución. Yo no sé yo qué hubiera hecho, si me hubiera ido, creo que sí, o si me hubiera quedado también, creo que sí. Y bueno, yo para cerrar ya mi comentario con Gogol, dos obras, ¿no? La primera de ellas también, Juan Carlos me prestó el libro, que es del que él ya mencionaba hace un instante, Roma, que es muy interesante. A mí es mi ciudad favorita en todo el mundo, ¿no? Entonces, conocer la perspectiva de un ruso escritor viajero y esta descripción, en realidad, y me da gracia porque Juan Carlos me lo comentó antes de que yo lo leyera, me dijo, al final te vas a dar cuenta que no pasa nada. Y efectivamente, no pasa en el libro. ¿Dónde está la riqueza de esta obra? En la descripción, en la verdadera descripción de una Roma, que ya hemos hablado de Roma también, de la riqueza histórica, cultural, entre mil cosas más, y la propia belleza que tiene, ¿no? Ese es justamente el gran atributo, la estética. Y no solo eso, de este libro disfruté enormemente que hay un prólogo de Juan Villoro. Y les diría que el prólogo es tan bueno o mejor que la propia obra, es extraordinario. Lo leí con mucha, mucha delicia, entonces vale la pena conseguir ese libro prologado por Juan Villoro. Y por el otro lado, quisiera mencionar otra obra publicada, también creo que me parece en 1835, que es Taras Bulba, ¿no? Gogol tiene cierta afición, de acuerdo a lo que he ido leyendo en su biografía, con los cosacos. Y en este caso es una obra dedicada 100% a los cosacos. No solo eso, si alguien no ha leído el libro, hay una película muy buena allá en los años 60, no me acuerdo si en 1962, por ahí 1965, hay una película extraordinaria con Yul Brynner y Tony Curtis,
Yul Brynner, que fue un gran actor, muy polifacético, justamente interpretando a un cosaco con este vocerrón que tenía. Él no era muy alto, pero sale completamente pelón, que era una característica de él, y una caracterización muy buena. Vale la pena también ver esa película porque es uno de los grandes clásicos, ¿no? Entonces ahí tenemos también la obra de Gogol en un aspecto cinematográfico. Por cierto, la del Vi también hay película. También hay película y a mí sí me gustó. Es muy rusa. Le voy a dar un golpe bajo, lo siento, a Cecilia, porque ya vamos a empezar, ya. Al menos los cuentos de Nabokov, en mi opinión, ya que leí los cuentos completos, o al menos esa fue la promesa, que eran los cuentos completos de Nabokov, los que más me gustan son los que él escribe cuando está en Rusia. Me da la impresión de que Rusia es un lugar que permite eso, quizá a diferencia de su etapa europea, como que es menos buena, y ya en Estados Unidos quizá tenga las obras que lo van a catapultar. Y también le quiero dar un dulcecito a Raúl, a ver si se anima a leer, yo no los he leído, revisando el diario de Dostoyevsky, me encontré con que en el diario de Dostoyevsky hay unas crónicas de San Petersburgo que habría que leer, que es finalmente la visión que tiene sobre esta ciudad el mismo Dostoyevsky, Sueños de San Petersburgo, donde él va también a plasmar cosas que soñaba o que creía que podía convertir San Petersburgo para la gran nación rusa. Y entre estas hay comentarios a 3 obras de Edgar Allan Poe. Sería interesante ver qué pensaba Dostoyevsky sobre Edgar Allan Poe, porque, como bien se menciona, no solo es un escritor, me parece que Dostoyevsky también es filósofo. Te cedo la pelotita rápido, Ceci, a ver si me da tiempo al final de dar recomendaciones. Bueno, rápidamente también, Anton Chekhov, que no nació ni murió en San Petersburgo, pero que escribió muchísimo sobre San Petersburgo. Él tiene, muchos de sus cuentos se desarrollan ahí, El borracho, La dama y el perrito, y es que él es el padre de todos los cuentistas. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que también, por ejemplo, Dostoyevsky y Tolstoy y Gogol, en cierta manera, son escritores de largo aliento. Aquí vamos a encontrar toda la belleza del realismo ruso, pero en dosis homeopáticas. Es extraordinario porque el hombre es capaz de emocionar al lector en muy pocas palabras. Entonces, Anton Chekhov no nos lo podemos perder. Y por último, también, saber quién fue Lou Andrea Salomé, esta mujer que fue amiga de Freud, que Nietzsche se enamoró de ella, que estuvo rodeada de poetas, que en fin, fue una mujer que hasta Hitler la respetó. Ella sí nació en San Petersburgo, sale corriendo de San Petersburgo, pero por una cuestión más familiar que política, y muere, ella siendo judía, muere en Berlín, pero la respetan los nazis y justo cuando ella muere, queman su biblioteca. Hay que hablar, hay que conocer la figura de Lou Andrea Salomé. Pues también se nos va acabando el tiempo, pero sí quisiera hablar de un autor que no nació en San Petersburgo, que nació en Moscú, pero que obviamente su obra toca también esta ciudad de la que estamos haciendo mención el día de hoy. Me refiero a Boris Pasternak, ¿no? Premio Nobel de Literatura, ruso importantísimo, y a mí particularmente esa novela me encanta y la película también me fascina. Estoy hablando de Doctor Zhivago, ¿no? Mucha gente luego hoy en día, yo lo escucho decir que qué aburrido que es para irse a dormir un ratito, y a mí me parece una obra brillante porque es de ese romanticismo que, de nuevo, tiene tinta rusa, no tiene el tradicionalismo hollywoodense como todo el mundo lo podría conocer. Además, es muy interesante esta obra que, como dije, le dio el Premio Nobel de Literatura, porque si bien fue publicada en 1957, primero en Italia y de ahí se expandió, la URSS, recordemos la Unión Soviética, va a publicarlo hasta el año de 1988, obviamente pues por todo el conflicto interno que había en Rusia, que justamente son los tópicos que toca esta obra, ¿no? Entonces, imagínense
¿Cuántas cosas se perdió durante todo este periodo, y no va a ser hasta la caída del muro de Berlín, cuando a sus propios autores, cuando a sus propias obras va a poderlas disfrutar, obviamente, la audiencia rusa, ¿no? Entonces yo creo que es una obra muy interesante. Incluso cuando dieron el Premio Nobel de Literatura, lo tuvo que rechazar justamente por la presión de su propio gobierno. Entonces ahí queda otra recomendación. Bien, a mí me gustaría recomendar, es un francés, no sé cómo se pronuncie, Joseph de Maistre. Él escribió Las veladas de San Petersburgo. Durante una excursión que va en barca por el Neva comienza en el lago Lagoda y se abre hasta el mar Báltico, que era la gran necesidad que tenía Pedro el Grande en ese momento. Durante una excursión apacible en las orillas de este río, tres nobles conversan sobre la providencia divina, la justicia y el mal natural, y dicen que no hay salvación fuera del trono y del altar. En esta mutua admiración que un francés podía tener de San Petersburgo y un San Petersburgo que se afrancesaba constantemente. También mencionar Mi Pushkin, que es una biografía que realiza Marina Tetsiatevna sobre el gran poeta ruso, y finalmente recomendar de Edward Rutherford, aunque no es específicamente sobre San Petersburgo, es la historia de Rusia, donde por supuesto hay un capítulo dedicado a San Petersburgo. Estas son las recomendaciones que haría yo y cerramos el programa, por favor. Agradezco a Emma Volpinic, a Damián David Barajas, Cartagena, a Ivana Prado Ruiz, que nos ayudaron en la confección de este magnífico guión. Soy Cecilia Durán, me despido. En la edición también le agradecemos a Carla Ángeles, Jocelyn Cabrera y Daniela Muñoz, que sin ellas es imposible la realización de este programa. Yo soy Raúl Sanz, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, se despide, no sin antes agradecer al extraordinario Brandon, que hace que esto sea posible, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Aquí será fundada una nueva ciudad para contrariar al orgulloso vecino. El destino nos deparó abrir aquí una ventana a Europa, ponernos con pie firme en el mar. Así describía Pushkin los fundamentos geopolíticos de la necesidad de un puerto, porque aquí, por las nuevas travesías, las banderas del mundo entero atrancarán para negociar y triunfaremos en un espacio abierto. El jinete de bronce, Alexander Pushkin.